Hola, hola compañeras de pedagogía, ya estamos aquí nuevamente en esta nueva sesión para iniciar lo que viene siendo nuestro curso, o hecho continuar con nuestro curso de legislación educativa. Es decir, la materia que nos va a enseñar que la educación, como lo hemos venido manifestando, es una actividad, es una profesión o es un proceso, según lo queramos definir, que no queda sujeta al capricho de los elementos o de las partes que vienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, empezando desde lo que son las autoridades, lo que vienen siendo los directivos o dueños de las escuelas, hasta lo que vienen siendo los maestros, lo que viene siendo el alumno y obviamente los padres de familia. Estamos en un mundo donde se supone vivimos en un estado de derecho, donde lo que predomina o prevalece siempre es el derecho, en donde las personas, y no solamente las personas, sino también las autoridades, quedan sujetas a lo que dicen las leyes. Las leyes, por tanto, están por encima o son superiores a las personas y también están por encima y son superiores a lo que son las autoridades. De tal manera que autoridades y personas estamos sujetas a la normatividad, al sistema o marco jurídico que al efecto se establece dentro de un país, dentro de un estado, dando lugar a lo que conocemos como famoso Estado de Derecho. Y como la educación no es la excepción a esta situación, estamos analizando las leyes que regulan de alguna u otra manera todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mal que bien, bien que mal, hemos visto en esencia el artículo tercero constitucional, que por estar en la Constitución y la Constitución por ser la ley suprema, la ley máxima, ese artículo nos fija los lineamientos, las normas, es decir, las reglas bajo las cuales la educación se rige en nuestro país. Y con esos principios o postulados que rigen la educación, entonces vienen leyes complementarias, leyes que desglosan, que detallen el contenido del artículo tercero constitucional, que como lo hemos dicho, aunque es un artículo muy extenso, resulta insuficiente para poder detallar o para poder precisar algunos aspectos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces da esta imposibilidad porque el artículo 0 solo las menciona, solo los cita. Ejemplo, el que ya hemos dicho, ¿sí? Los particulares pueden, en apoyo del gobierno, dar educación dentro de los niveles que se establece la propia ley, pero nos precisa para tal efecto contar con la autorización o bien el famoso REBOE, reconociéndoles oficial de estudios, para que estos tengan validez y en consecuencia la persona no tenga ningún problema. Y aunque así lo dice, simplemente que están facultadas para poder dar los particulares educación, no nos precisa los detalles, no nos desglosa los detalles, los requisitos, los documentos, el tiempo, las autoridades ante las cuales se va a presentar dicha instancia. Eso es cuando entonces interviene la ley secundaria, la ley reglamentaria. Que en este caso, del artículo 3 constitucional deriva la Ley General de Educación, que viene a desglosar, a detallar los pormenores de lo que vienen siendo los principios del artículo 3 constitucional. Y aquí sí nos precisa el procedimiento, los pasos que deben de seguirse para que un particular pueda impartir educación en todos sus niveles y modalidades, pero con la certificación de que tienen eso validez, porque la misma autoridad lo va a certificar, lo va a autentificar. Bueno, de esta manera hasta el momento hemos analizado el artículo tercero constitucional, que es el máximo artículo, el principal artículo que consagra los principios de lo que es educación en nuestro país. De forma complementaria y con ánimo de desglosar y detallar esos principios, viene la Ley General de Educación, que también ya precisamos que, ojo, mucho ojo, si usted checa el internet y ve el internet o a una librería, a una biblioteca y pide la Ley General de Educación, pues quien conoce le va a decir de cuál de todas las leyes quiere que yo le dé. La de Carlos Salinas, que fue la penúltima, o la de Andrés Manuel López Obrador, que es la actual, la vigente.
si es que la persona tiene la atención de hacernos esa aclaración, y si no, pues nos puede dar cualquiera. Yo al ver el título, pues veo que sí es el documento, dice Ley General de Educación. Y por tanto considero que este es el documento en el cual me voy a basar, pero ya lo vimos en clase anterior, compañeros, ojo, mucho ojo, porque en consecuencia dicha ley sí existe, pero no es la vigente, porque la de Carlos Salinas fue pues casi hace más de 30, mucho más, y la actual, aunque lleva el mismo nombre, viene siendo la del año pasado de Andrés Manuel López Obrador. Todo esto ya también te lo sabes, ya también lo conoces. Vamos a conocer una otra ley que complementa a este tipo de disposiciones legales, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Bueno, ahí dice ley general, es Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en lo concerniente a lo que viene siendo la SEP. La SEP, Secretaría de Educación Pública, es la máxima autoridad, la principal autoridad en materia educativa a nivel federal. Es la máxima autoridad, la máxima dependencia oficial, quien lleva a cabo el control y el manejo de educación en nuestro país. Pero esta secretaría, como muchas otras que seguramente usted ha escuchado, también están reguladas por una ley que de forma específica señala sus funciones y sus atribuciones. De esta manera, compañeras, compañeros de pedagogía, vamos a iniciar a grandes rasgos el análisis de una segunda ley que regula la educación, obviamente a través de la autoridad principal, que es la SEP, como lo hemos dicho. Las autoridades también quedan sujetas al derecho a las leyes. El hecho de que seas una autoridad precisamente significa eso, que estés consciente de que tú también tienes un marco jurídico hacia tus atribuciones, y que todo acto o toda acción que lleves como autoridad, pero que no esté en tu competencia o en tus facultades, pues te estás convirtiendo y actuando como una autoridad autoritaria, arbitraria. Veamos pues, compañeros, si iniciamos con esta nueva ley para poder entender un poquito más lo que es legislación educativa y lo que viene siendo la regularización o la regulación de la educación a través de las diversas leyes educativas. Para poder entender la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hay que partir de la siguiente análisis del Poder Ejecutivo Federal. Que como ustedes y yo sabemos, pues la famosa división de poderes nos ha llevado a la conclusión de que el poder, para evitar actos autoritarios o arbitrarios, ya no puede quedar en manos de una sola persona, llamado el monarca, en este caso la monarquía, como se hacía en la antigüedad y en todas las civilizaciones antiguas, donde la máxima autoridad, en este caso el monarca, el rey, hacían de todo. Esos eran los que elaboraban las leyes, eran los que la aplicaban, los que aplicaban la justicia, y en ellos también además expedían dichas leyes. Para evitar esto, como se bien lo sabe, Montesquieu estableció la famosa división de poderes. 3 diferentes poderes que de esta manera mantuvieran el equilibrio sano entre los mismos, y si uno de ellos se equivocaba, pues los otros lo corregían, y de esta manera mantener un justo equilibrio entre las autoridades. Dentro de esos poderes, ustedes saben, parte del legislativo y del judicial, está el poder ejecutivo federal. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es el presidente de la República Mexicana, entre otras funciones y atribuciones, la de administrar y manejar todos los recursos del país, así como implementar y aplicar políticas en general, y en particular para beneficio de la población, dentro de ellas la educación. La educación es un proceso, es una actividad que se lleva a cabo dentro de la sociedad. Es una actividad, es una profesión que al darse dentro de la sociedad, por tanto, hay que regularla. Ya hemos visto cómo está regulada. Y dentro de esas leyes, artículo 3 constitucional y ley de educación, ahora tenemos otra
y dentro de esa otra tenemos la autoridad que lleva a cabo la organización y administración de la educación. Para tal efecto, esta autoridad viene siendo el Poder Ejecutivo Federal. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es una sola persona, en este caso el presidente de la República Mexicana, entre otras funciones y atribuciones la de administrar y manejar todos los recursos del país. A ello también le corresponde al Poder Ejecutivo implementar y aplicar políticas en general y en particular para beneficio de la población, dentro de ellas la educación. Como ver, el Poder Ejecutivo es el que se va a encargar de la educación, el que se va a encargar de llevar a cabo lo que viene siendo la planeación, organización de la educación, de su aplicación y de que por tanto la educación se establezca de forma formal dentro de siendo nuestro país. Para tales efectos, y siendo muchos los asuntos que tiene que atender una sola persona llamada Presidente de la República Mexicana, asuntos de carácter educativo, culturales, políticos, económicos, internacionales, agrarios, de seguridad y defensa, sociales, de salud, etcétera, etcétera. Es toda la problemática nacional y todos los asuntos los atiende el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo, a diferencia de los demás poderes, en este caso el legislativo y el judicial, está integrado por una sola persona, por un solo individuo, llamado con dicho Presidente de la República Mexicana, quien se va a encargar de aplicar políticas e instituciones en beneficio de todo lo que se presenta dentro de una sociedad, de economía, comerciales, política, sociales, culturales, educativos, internacionales, de defensa, de salud, etcétera. El presidente, por tanto, para poder manejar todo este galimatías, toda esta problemática nacional, nombra a sus principales colaboradores, quienes habrán de ayudarle en tales funciones. Esos colaboradores son justamente las secretarías de Estado, quienes en su conjunto, unidos al del presidente, constituyen lo que les conoce como la Administración Pública Federal, que viene siendo la Administración Pública Federal centralizada. El presidente, siendo una sola persona, es obvio que no puede con tantos problemas que presentan en el país. Por lo tanto, el presidente nombra a sus principales colaboradores, que son los secretarios de Estado. A cada uno de ellos les va a dar una función. Tú te encargas del turismo, fomentar, regular las agencias de viajes, hoteles, restaurantes, dar seguridad al turista, etcétera, y por tanto hacer la SECTUR, Secretaría de Turismo. Tú te vas a encargar de atender todo lo referente a los hidrocarburos, al gas natural, al petróleo, a la gasolina, al diésel, etcétera, etcétera, y por tanto serás la Secretaría de Energía. Entonces, el presidente es una especie de director de una empresa que a su vez va a tener departamentos o áreas que le ayudan según la competencia de cada área. De esa manera, el gobierno establece diversas secretarías. A través de esas secretarías de Estado, como se les conoce, lleven a cabo y atiendan todos los asuntos y problemática nacional, obviamente bajo la dirección y bajo el consenso o autorización del presidente de la República Mexicana. Para poder manejar todos los asuntos que se presentan en unas ciudades que son muy complejos, y siendo estos problemas, entre otros, educativos, culturales, políticos, económicos, internacionales, agrarios o del campo, de seguridad y defensa, sociales, de salud, etc., el presidente nombra a sus principales colaboradores que habrán de ayudarle en tales funciones, siendo estos principales colaboradores las llamadas Secretarías de Estado, las cuales en su conjunto constituyen lo que viene siendo la administración pública centralizada.
Ya las tenemos, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Marina, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Trabajo y Previsión Social, la de Desarrollo Urbano, lo que es la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación Pública es la que nos interesa. Aunque ahí dice PGR, recordemos que la PGR se transformó en esa administración en lo que es la FGR, es decir, la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Ejido Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mismo nombre, Secretaría de Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública, nos indica o nos señala cuáles son las funciones o atribuciones que tiene para poder manejar este renglón, políticas, leyes, disposiciones, problemas que se enfrentan en esta sociedad. Y actualmente el gobierno tiene esas secretarías que atienden ese tipo de problemas. Secretarías que con el tiempo van cambiando según el presidente. Según el presidente, él hace sus ajustes cuando asume el poder, conforme a lo que él estima apropiado o estima pertinente. Si es necesario, desaparece secretarías, o bien crea nuevas secretarías, o bien establece dentro de las ya existentes otras más para que queden en una sola. Entender las secretarías de Estado pues, es entender lo que es el Poder Ejecutivo, su evolución, su formación, sus cambios. Por ejemplo, la Secretaría de Economía, hoy se llama así la SE, Secretaría de Economía. Al llamarse SE o Secretaría de Economía, se le llamó Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la famosa SECOFIN. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Después se llamó Secretaría de Industria y Comercio, la SIC. Luego se llamó simplemente la Secretaría de Comercio. Y actualmente se le conoce como la Secretaría de Economía. De igual manera, la Secretaría de la Función Pública, que fue reciente de la época de Miguel de la Madrid Hurtado, del 82 al 88, originalmente se le conoció como la SECOGEF, Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Con el tiempo este nombre, Secretaría de la Contraloría de la Federación, la SECOGEF, se convirtió en la Secretaría de lo que viene siendo Desarrollo Administrativo. Y actualmente se conoce como Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de Salud se llamaba originalmente Secretaría de Salubridad y Asistencia, la SSA, Secretaría de Seguridad y Asistencia. Bien, los presidentes le ponen otro nombre, le cambian el nombre, las instituciones son en esencia la misma, y se crea por tanto, o se establece hoy el nombre de Secretaría de Salud, desapareciendo el de Secretaría de Salubridad y Asistencia, la SSA. Ahí tenemos por tanto las 18 y 7 secretarías que constituyen la Administración Pública Federal, con el titular o a la cabeza de este conjunto de autoridades o dependencias oficiales, el presidente de la República Mexicana, que en su conjunto presidente y secretario de Estado constituyen la Administración Pública Federal, concretamente centralizada, porque todo queda en el centro, es decir, el presidente es la máxima autoridad. Y por tanto, autoridades de Estado tienen que tomar acuerdo, tienen que tomar la autorización del presidente para proceder a lo que tiene cada uno dentro de sus funciones. El presidente de la República Mexicana tiene, vamos a decir, un brazo derecho que vienen siendo las secretarías de Estado. Pero aún así, las secretarías de Estado son de carácter eminentemente administrativo, que dedican únicamente a otorgar permisos, autorizaciones, concesiones según la función de cada secretaría. Hay cosas también se dedican pues al aspecto meramente administrativo. Pero como sabemos, hay actividades que requieren
aspectos técnicos, aspectos operativos. Una cosa es regular a través de la Secretaría de Salud hospitales particulares, clínicas, dándoles permiso, supervisándolas, cuidando que cumplan realmente con lo que establece la ley. Y otra cosa muy diferente es que el gobierno tenga instituciones a través de las cuales se aplique la medicina. Se aplica la medicina pues, a los internos, a los que por su dado o por su avance de su enfermedad requieren hospitalización. Requiere, por tanto, instituciones que lleven a cabo el aspecto operativo de operar, para, por tanto, atender a las personas dada su gravedad. Es por ello que el presidente tiene un brazo izquierdo, por así decirlo. El brazo derecho son las secretarías de Estado y el brazo izquierdo son los llamados organismos descentralizados. De igual manera, el presidente cuenta con otras instituciones denominadas organismos descentralizados, que le apoyan en el aspecto operativo o técnico, como son, entre otras muchas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado, el Fondo de Vivienda de lo que es el ISSSTE, el CAPUFE, es decir, Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, la Profeco, la Prioridad Federal del Consumidor, la CABIN, Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, entre otros muchos organismos descentralizados. Ahí también se encuentra, sin que se nos olvide, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM. Y todos ellos, en su conjunto y a la cabeza del presidente, se le conoce como la Administración Pública Descentralizada, o también llamada paraestatal. Organismos descentralizados, ahí tenemos algunos ejemplos, que unidos al presidente van a constituir la contraparte o el complemento, más que la contraparte, el complemento a lo que es la organización, la estructuración del Poder Ejecutivo. Como titular, ya lo dijimos, es presidente de la República Mexicana, pero siendo una gran cantidad de asuntos los que tiene que atender, entonces vamos a decir que del lado administrativo, del área de otorgar permisos, autorizaciones, inspeccionar y vigilar, tenemos las tareas de Estado. Pero de otro lado tenemos aquellas otras dependencias oficiales que tienen que atender el aspecto técnico, el aspecto operativo, y vienen siendo los organismos descentralizados. De igual manera, el presidente cuenta con otras instituciones denominadas organismos descentralizados que le apoyan en el aspecto operativo técnico. A manera de ejemplo, entre otros, está el IMSS, el Infonavit, la CFE, el ISSSTE, el FOBISSSTE, el CAPUFE, la Profeco, la CABIN, entre otros muchos más. Y ese sector se le conoce como la Administración Pública Descentralizada o paraestatal. En materia educativa destacan obviamente varias instituciones, pero no como secretarias de Estado, sino como organismos descentralizados. Dentro de estos organismos centralizados en materia educativa tenemos a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, al CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tenemos lo que viene siendo el COLMEX, es decir, el Colegio de México. Entonces, como puedes apreciar, en materia educativa tenemos diversas autoridades. Desde la principal, que es la SEP, a otro tipo de autoridades como son el CONACYT, el COLMEX o Colegio de México, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y el IPN, es decir, el Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, como puedes ver, el Poder Ejecutivo, para poder atender los asuntos y problemática educativa, tiene una gran cantidad de instancias, de instituciones a través de las cuales regula, controla, maneja todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que viene siendo nuestro país.
De esa manera, el presidente, siendo el responsable de todo ello, nombra a sus colaboradores, para que esos colaboradores atiendan los asuntos propios de su área. Es decir, la Secretaría de Defensa Nacional se va a encargar, obviamente, de lo que viene siendo la seguridad y protección, sobre todo externa de nuestro país. Y no se va a meter en cuestiones comerciales, en cuestiones políticas, porque no es su función. Tenemos a esas instituciones, como viene siendo el CONACYT, que es en donde se apoya investigadores o personas que quieren hacer estudios en el extranjero o investigaciones en el extranjero, a través del financiamiento de lo que viene siendo el gobierno federal. Veamos pues cómo el Poder Ejecutivo, encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje en la práctica, se encarga por tanto de regular y de mantener a través de sus diversas autoridades o instancias el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ley Orgánica de Administración Pública Federal, por sus iniciales conoce la LOAPF, Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Esta ley que he mencionado es la que establece y regula las facultades y atribuciones de esas secretarías de Estado, dentro de ellas lo que es la SEP. Es decir, lo hemos dicho, serás muy diputado, muy senador, muy presidente municipal, muy presidente de la República Mexicana, pero al igual que los particulares, hay leyes que de antemano o con antelación nos dicen, en caso de ocupar un puesto, cuáles son nuestras funciones y nuestras atribuciones. Nos dicen para evitar conflictos entre las partes, conflictos entre la sociedad, las atribuciones que le corresponden a cada una de las secretarías, y como ya las hemos visto hace rato en la diapositiva anterior, pues podemos apreciar las 18 secretarías que el gobierno tiene a su disposición para poder manejar toda la problemática nacional. Estas secretarías o dependencias del Poder Ejecutivo, como lo hemos dicho desde siempre, no actúan de forma caprichosa o según sus ideas o pensamientos, en donde cada quien hace lo que quiere, no, sino que hay una ley que es la que regula sus funciones y sus atribuciones. De esa manera, lo que hemos visto en secretarías de Estado, hay una ley que la reglamenta, que es la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, que regula y establece las facultades y atribuciones de todas y cada una de las secretarías de Estado. Dentro de estas, obviamente, como todos sabemos, está la SEP, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública, en materia justamente lo que viene siendo la educación. La Secretaría de Educación Pública, conocida por sus iniciales como la SEP, es la máxima autoridad en materia educativa a nivel federal, cuyas funciones y atribuciones para evitar actos arbitrarios o actos ilegales están regulados por la propia ley, la Ley Organización Pública Federal, dependiendo directamente del presidente de la República Mexicana. Es decir, la máxima autoridad de materia educativa es la SEP. Sus funciones o atribuciones están reguladas por una ley para evitar actos arbitrarios o actos indebidos dentro de lo que vienen siendo sus funciones y atribuciones. Y como Secretaría de Estado, depende directamente del presidente de la República Mexicana. Es decir, eres autoridad, pero es una autoridad que estás sujeta a lo que viene siendo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República Mexicana. Pues todas las secretarías de Estado, y obviamente, sobre todo la secretaría que es la SEP, quedan o dependen directamente de lo que viene siendo el presidente de la República Mexicana. ¿Cuáles son sus funciones y sus atribuciones? Ya hemos dicho que la SEP es la máxima autoridad en materia educativa, pero ahora vamos a ver, de acuerdo con la ley orgánica, a grandes rasgos, y sobre todo las principales, no todas, son bastantes las que señala esta ley y que te sugiero que las veas.
Las funciones y atribuciones de la SEP, conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica de Acción Pública Federal, corresponde, entre otras muchas funciones, entre otras muchas atribuciones, la de organizar, vigilar y desarrollar el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades. Ya saben lo que es el sistema educativo nacional, desde la educación inicial hasta lo que es la educación profesional, terminando con lo que son los posgrados. De forma concreta, lo que es el doctorado, máximo nivel académico al que podemos aspirar las personas. Una de esas funciones de la SEP que se entiende perfectamente es la de organizar, vigilar y desarrollar el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades. Por eso hemos dicho que la SEP es la máxima autoridad en materia educativa, o la principal autoridad en materia educativa, y siendo la máxima o la principal autoridad, es la que se va a encargar de organizar, de cuidar, de vigilar, de atender y desarrollar el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades. Otra de las funciones que tiene la SEP, o que tiene dentro de esto, es organizar y desarrollar la educación artística en coordinación con la Secretaría de Cultura. Recordemos que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades extraescolares, que incluyen lo que viene siendo la educación artística, lo que viene siendo el arte, debe de fomentarse y de impulsarse dentro de las escuelas, que se ha quedado rezagada o se ha quedado nada más limitada, mejor dicho, a lo que viene siendo la educación básica, y que difícilmente la encontramos ya en lo que viene siendo el nivel medio superior y el nivel superior. Lo hay, pero ya muy difícilmente, no es como en el nivel básico, donde incluso se hacen concursos entre las escuelas, se hacen exposiciones de bailables regionales típicos de lo que viene siendo nuestra cultura. Es por ello que la Secretaría de Cultura, junto con la SEP, se van a encargar de establecer los planes y programas de estudio en lo que viene siendo la educación artística. Recordemos que la Secretaría de Cultura es una dependencia que originalmente pertenecía a la SEP, es decir, formaba parte de la SEP. Pero desde Enrique Peña Nieto, del sexenio anterior, ya se vio la necesidad de tener que separar a la SEP, Educación Pública, de la Secretaría de Cultura, que están íntimamente vinculadas, íntimamente relacionadas, son conceptos diferentes, uno la educación y otro siendo la cultura. La educación como parte, como elemento dentro de lo que es la cultura, dentro de cierta época, dentro de cierto tiempo. Entonces, otra función de la SEP es organizar y desarrollar la educación artística, pero en este caso, no sola, sino en coordinación con otra secretaría, que viene siendo la Secretaría de Cultura. De igual manera, la SEP tiene, entre otras muchas atribuciones, crear y mantener, según el caso, escuelas de todas clases que funcionen en todo el territorio de la República Mexicana, dependiendo, por tanto, de lo que viene siendo la Federación. Es obligación del Estado impartir educación, y eso significa incluso ir a los lugares más remotos, más apartados, como se dice, de la civilización, para esa gente que a sus comunidades ha quedado apartada, aislada de los centros urbanos. Entonces es el Estado que tiene que vigilar en todo momento que todas las escuelas, de todos los niveles, de todos los sistemas que hemos visto, el sistema educativo nacional, realmente lleven a cabo sus funciones, realmente cumplan con lo que viene siendo sus atribuciones. Entonces, dentro de esto es crear, mantener, en su caso, escuelas de todas las clases que funcionen en la República, dependiente de lo que viene siendo la Federación. Y que no se evitar que la escuela quede abandonada.
Porque una cosa es que la SEP tenga la máxima utilidad y otra es cuidar que las escuelas realicen y cumplan con esos objetivos para evitar tener problemas o situaciones desagradables. Una función más de la SEP, entre otras muchas, es vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución, y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional. Como podemos ver, la SEP tiene amplias funciones porque se maneja todo lo que viene siendo el nivel básico, el nivel medio y obviamente lo que viene siendo el nivel profesional, y además debe de checar todo lo vinculado con la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional. Pues bien, jóvenes, con esto vamos desglosando, vamos ampliando lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en su aspecto de los protocolos o eventos que deben de cumplirse conforme a las diversas leyes en materia educativa, lo que viene siendo la educación en nuestro país. Pues bien, compañeras, las dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para atender dudas, aclaraciones, comentarios, cuanto sea necesario, para que nos quede bien clarito como futura pedagoga, cuáles son, compañeros, lo que vienen siendo las leyes que de forma concreta regulan la educación dentro de nuestra materia, que es legislación educativa. Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.